Existen algunas propiedades que tiene la materia que sin importar la cantidad que tengamos de un objeto, estas propiedades se mantienen. Piensa, por ejemplo, en la temperatura a la que el agua empieza a hervir. Seguramente sabes que lo hace aproximadamente a los 100 grados. Me gustaría preguntarte, ¿depende de si tengo un vaso con agua o de si tengo una olla grande? ¿Va a cambiar la temperatura a la que éste bulla? Probablemente tu respuesta es no. Debido a esto existen algunas propiedades que sin importar qué cantidad de materia tengamos, las propiedades se mantienen. Quédate conmigo para que conozcas en este video un poco más sobre estas propiedades llamadas propiedades intensivas de la materia. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy el profesor Juan Pablo Carrillo, maestro en secundarias con más de 4 años de experiencia y maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Como te decía al principio, para este video vamos a platicar un poco de cuáles son estas propiedades de la materia que no cambian independientemente de la cantidad que tengamos. Podemos tener mucho o poco de alguna sustancia, pero hay propiedades que se van a mantener iguales. Estas propiedades reciben el nombre de propiedades intensivas de la materia y les dan algunas características especiales a aquellas cosas que están a nuestro alrededor. Pero antes de comenzar, recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Recuerda que subo contenido cada semana, es muy probable que algún video va a ser de tu agrado. Como te decía al inicio, vamos a hablar de estas propiedades llamadas propiedades intensivas de la materia. Las dejamos hasta el final porque digamos que son las que son un poco más complicadas, además dependen de que conozcamos previamente cuáles son las demás propiedades. Como un recordatorio te voy a decir que hemos visto las propiedades cualitativas, cuantitativas y extensivas de la materia. Unas dependían de las cualidades de los objetos, otras de las cantidades de los objetos y otras aumentaban de manera proporcional, por decirlo así, dependiendo de cuánta materia se tenga. En este caso, hablando de las propiedades intensivas, no importa cuánta materia tengamos. Estas son propiedades, digámoslo así, inherentes a ese objeto o a esta sustancia. Es decir, son propiedades que están presentes y que no tienen que ver si tenemos mucho de ese material o tenemos poco, porque son propiedades que se mantienen constantes. ¿Cuáles pueden ser estas propiedades? Mira la pantalla conmigo, te voy a mostrar algunos ejemplos de cuáles pueden ser. Tenemos, por ejemplo, el caso del brillo, la temperatura, el color, el punto de ebullición, la viscosidad y la conductividad, ya sea eléctrica o térmica. Todas estas propiedades son intrínsecas, es decir, son internas y propias de ese material. No importa si yo tengo una gran cantidad o una pequeña cantidad, el brillo de un material pues se mantiene igual, ¿verdad? No es como que se cambie a un nivel de brillo mayor cuando yo tengo el doble de materia. Obviamente yo lo voy a percibir como una mayor cantidad de brillo, pero en realidad el brillo pues no ha cambiado, no ha subido la intensidad o ha disminuido. Lo mismo pasa con la temperatura o el punto de ebullición, como el ejemplo que te ponía al principio. Ya sea que yo tenga un vaso con agua o que tenga una olla muy grande, ambos van a ebullir a la temperatura de 100 grados, independientemente de cuál sea su cantidad. Vamos a detallar algunos de estos que considero más importantes para los objetivos del curso, para que terminemos de entender cómo funcionan cada una de estas propiedades que ahora ya sabemos que se llaman intensivas de la materia. La primera de la que vamos a hablar es la densidad. Y aquí en pantalla vas a encontrar algunos puntos muy generales que nos ayudan a describirlo. Primero, la densidad es una relación entre dos variables o dos características de un objeto. Estos son la masa y el volumen de una sustancia. Es decir, la densidad es una propiedad compuesta a partir de otras dos propiedades. En este caso, la masa, que es la cantidad de materia que tiene un objeto, y el volumen, que es el espacio que ocupa. Otras de las características es que se pueden medir ya sea con un densímetro o a partir de un cálculo muy simple de dividir
la masa entre el volumen de ese mismo objeto. De hecho, ahí en pantalla vas a encontrar cuál es la fórmula para calcular la densidad. Es simple y sencillamente una división. En la parte de arriba debe de ir la masa de ese objeto y en la parte de abajo debe de ir el volumen. Como condición, las unidades en las que debe estar representada es ya sea gramos entre mililitro o kilogramos entre litro. Esos dos son los juegos de unidades adecuados para poder expresar el valor de la densidad. Por último, si comparamos la propiedad de la densidad con los estados de la materia, podemos notar que los que van a ser menos densos van a ser los gases. ¿Por qué pasa esto? Si te acuerdas, en un video anterior platicamos que los gases son capaces de ocupar un gran espacio, porque sus partículas tienen poca fuerza de unión entre sí. Como hay mucho espacio entre ellas, pueden ocupar mucho volumen. Esto significa que una cantidad muy pequeña de gas puede ocupar un gran espacio. Quiere decir que va a ser poco denso, porque va a haber una relación bastante distorsionada entre la cantidad de materia y el espacio que ocupan. Después de esto le siguen los líquidos, que ya hay una relación un poco más concisa entre la cantidad de materia y el espacio que éste ocupa. Podemos comprobarlo, por ejemplo, pesando medio litro de agua. Va a ser una cantidad muy similar el que tú peses medio litro de agua con el volumen que éste ocupe. De hecho, se supone que la densidad debe de ser de 1 en el caso del agua. Y por último, los sólidos. Los sólidos son los que son más densos. Generalmente tienden a tener una cantidad de masa mayor y a veces un volumen más pequeño. Por ejemplo, podemos verlo a veces con las pesas, que una pesa se puede ver pequeña, pero al momento de que tú la levantas puede tener una cantidad de peso muy grande y un volumen muy estrecho. Ahí está como al revés. Ocupan poco espacio, pero son muy pesadas. Por eso es que se dice que son más densos los sólidos. Y aquí en pantalla tenemos dos ejemplos que se pueden hacer, experimentos muy sencillos en casa inclusive. En el primero tenemos dos vasos de agua, uno donde no se ha colocado nada más que agua y otro en el que se ha agregado sal al vaso y se ha disuelto. Como puedes notar, tenemos dos situaciones diferentes. En una se ha puesto un huevo y este se encuentra en el fondo del vaso. Y en el otro, al momento que se coloca este huevo en el vaso con agua, flota. Esto se debe a las diferencias de densidad en el agua. En el primero, como el agua se encuentra sola, pues el huevo es más pesado y al momento en que tú lo pones se va a hundir debido a la densidad. Pero si lo agregamos en un vaso con agua que tiene sal, como ya hay sal disuelta en el agua, la cantidad de masa ahora es mayor y eso propicia que el huevo pueda flotar. El huevo ya no es más denso que el agua con sal. Como ya no es más denso, ahora puede flotar. Eso, por ejemplo, es lo que nos ayuda a las personas a que podamos flotar en el agua, o es otra de las razones por las que los barcos pueden flotar en el agua. Del otro lado tenemos un experimento muy sencillo donde en un vaso largo o una probeta colocamos distintos líquidos, como por ejemplo ahí puedes ver que hay miel, jarabe de maíz, jarabe de alce, leche, jabón líquido, agua, aceite, alcohol y aceite para lámpara. Se ponen todos estos con distintos colorantes para que puedas ver cada uno cómo se encuentra ordenado. Estos no se mezclan, por lo tanto podemos ver todos los grados de densidad que hay, es decir, hay sustancias que son más pesadas que otras. Normalmente cuando decimos que algo es más denso, significa que es más pesado. Entonces, cuando yo dejo caer un objeto, una pelotita por ejemplo, va a caer hasta donde sea más pesada. Una vez que el peso de la pelota ya no sea mayor a la densidad de ese líquido, se va a detener ahí. Y eso también nos ayuda a comprobar que las cosas tienen diferentes densidades. Es decir,
No es lo mismo su masa que su volumen. La relación entre ambos es a lo que nosotros le llamamos densidad. Espero que estos dos ejemplos te sean de ayuda para comprender un poco mejor la definición de la densidad. Pasando a la siguiente propiedad, vamos a hablar ahora sobre la viscosidad. Cuando hablamos de la viscosidad, nos referimos a la capacidad que tiene una sustancia para fluir, es decir, para moverse de un lado a otro. Generalmente hablamos de esta propiedad cuando nos referimos a líquidos, ya sea que sean muy fluidos o poco fluidos. En cuanto a esta propiedad, vamos a decir que entre más viscosa sea una sustancia, quiere decir que le es más complicado el fluir. Y entre menos viscosa sea, quiere decir que le es más fácil el moverse de un lado a otro. Vamos a poner dos ejemplos. Hablando del agua, es una sustancia que tiene una capacidad de moverse muy fácil. De un lado a otro se puede desplazar casi sin ningún problema. Por lo tanto, el agua no es una sustancia viscosa, ya que no tiene esa dificultad para moverse. Por otro lado, si hablamos del jabón para manos, el jabón líquido, cuando nosotros lo movemos de un lado a otro, vemos que le cuesta un poquito de trabajo y de tiempo el desplazarse de un lado a otro. Esto la convierte en una sustancia viscosa, ya que le toma más tiempo el fluir o moverse de un lado a otro. Sé que no es algo nuevo para ti y va a haber algunas sustancias de la vida cotidiana que consideramos viscosas debido a que tienen esta dificultad o lentitud para moverse. Pero de todas formas te dejo aquí en pantalla algunos ejemplos. Uno de estos es la miel, el slime, el aceite, la glicerina, el petróleo, la sangre, la pasta dental y la catsup. No es que sean todos, estoy seguro que ya en estos momentos estás pensando en algunas otras sustancias que pueden llegar a ser viscosas porque se comportan de manera similar a las que te acabo de mostrar aquí en pantalla. De todos modos, para terminar, te muestro un video muy cortito donde mostramos uno de estos ejemplos, que es el slime. El slime es una sustancia entre sólida y líquida que, bueno, pues es muy viscosa, le cuesta mucho trabajo el desplazarse de un lado a otro. Otro ejemplo que quiero compartirte es el del caramelo. El caramelo también es otra sustancia que es muy parecida a lo que es un sólido y un líquido y por lo tanto, como puedes ver en pantalla, le cuesta mucho trabajo el moverse y es muy espesa, muy pegostiosa. Continuando, vamos a hablar de la temperatura, que primero que nada, como definición, la temperatura es la cantidad de energía cinética. Recordemos que esta energía es aquella ocasionada por el movimiento que va a tener cada una de las partículas de una sustancia. Es decir, la temperatura no mide el calor o el frío de las cosas, más bien mide la cantidad de movimiento que tienen las partículas. Y ese movimiento es el que nosotros traducimos o percibimos como calor o frío. Un ejemplo muy sencillo es cuando salimos de bañarnos con agua fría y a lo mejor tenemos frío, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo como un reflejo para calentarnos? Pues empezamos a temblar, a tiritar, y esto lo hace para producir una mayor cantidad de movimiento en nuestro cuerpo y esto nos ayude a elevar la temperatura. Con esto quiero que entiendas que la temperatura es la medición del movimiento de las partículas, no tanto del movimiento o el calor que tienen las cosas. Como es de esperarse, entre mayor sea el movimiento de estas partículas, pues se va a percibir un mayor calor, una mayor vibración trae como consecuencia un aumento en la temperatura y una disminución pues va a ocasionar lo mismo también. Por último, hay que recordar que para medirla podemos usar termómetros, ya sean electrónicos o de los antiguitos que eran de mercurio que ya no se usan realmente. Para terminar con la temperatura, te muestro un ejemplo de una barra, en este caso de un metal en particular, que al estar a una temperatura determinada, quiero que veas qué es lo que le ocurre. Se empieza a descomponer o a separar. ¿Por qué? Porque a esa temperatura sus partículas se están moviendo lo suficiente para desprenderse de sí mismas. Es decir, les cuesta mucho trabajo mantenerse unidas y debido a toda esa vibración que tienen, se separan y se fragmentan.
En este caso estamos hablando de un metal puro, cosa que no es muy común encontrar en nuestra vida diaria ni en la naturaleza. Por eso no es un ejemplo que vayamos a ver todos los días y también por eso mismo quería compartírtelo aquí en pantalla. Y para terminar, vamos a hablar de una propiedad que también me gusta mucho y que se aplica muchísimo en la vida cotidiana. Estamos hablando de la solubilidad. La solubilidad hace referencia a la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra, es decir, que tú la puedas mezclar al agregarla dentro de otra. Lo más común es agregar una sustancia en agua o en alguna otra sustancia líquida. Por ejemplo, aquí en pantalla te muestro un ejemplo donde vemos cómo acaban de agregar ahí una pastilla a un vaso con agua. Hay que mencionar que no es una característica universal de todas las sustancias. Hay algunas sustancias que se disuelven muy fácilmente, por ejemplo el azúcar o la sal. Va a haber otras que les cuesta un poco más de trabajo disolverse, por ejemplo los medicamentos. Y por último va a haber sustancias que definitivamente no se van a disolver. Por ejemplo un trozo de madera, de vidrio o de plástico no son solubles en agua, por lo tanto aunque tú los agites todo el tiempo del mundo, no se van a disolver. Además, hay que mencionar que son propiedades que dependen de otros factores como la temperatura y la sustancia en la que se va a disolver, más que de la cantidad de materia como tal, aunque es lógico esperar que entre más le agregue algo, menos se va a disolver, ¿verdad? Llega un punto en el que ya no se puede disolver, sí tiene un límite. Por último, ¿cómo se puede calcular la solubilidad? Pues es muy fácil. Simplemente hay que hacer un cálculo de la cantidad de sustancia que tú vas a disolver y la cantidad de disolvente que tú usaste o la cantidad de líquido que tú usaste. Por ejemplo, yo puedo saber cuál es la solubilidad de mi café si mido con exactitud la cantidad de gramos que pongo en una taza con agua caliente, por ejemplo. Y además es importante mencionar que la solubilidad depende de manera muy directa de la temperatura. Entre mayor sea la temperatura, mayor es la solubilidad. ¿Por qué pasa esto? Pues porque tienen que ver otra vez las partículas. Entre mayor movimiento, mayor facilidad para que se puedan reunir y se puedan mezclar. Aquí te muestro un ejemplo muy sencillo con esta arena mágica. Fíjate cómo al momento de que la ponen en el agua no se disuelve, crea una especie de capa externa que evita que se mezcle por completo esta arena. Entonces, aunque pareciera que está mezclada con el agua, la realidad es que no lo es. No están mezclados. Diríamos que es insoluble. Y por último, te muestro otro caso que es de mis favoritos, que es la disolución de los medicamentos. Los medicamentos están hechos para disolverse ya sea en agua, en el ácido estomacal o en el intestino de las personas al momento en que los tomamos. Y este pequeño video muestra de manera muy rápida cómo se puede llegar a disolver un medicamento cuando nosotros lo consumimos. Y este es otro ejemplo de la solubilidad. Si ese medicamento no se disuelve, el cuerpo no lo puede absorber. Es muy importante que se pueda disolver y que tenga la propiedad de la solubilidad. Y ahora te toca a ti. Cuéntame si tú ya conocías algo sobre estas propiedades intensivas de la materia. ¿Tú ya sabías que había propiedades que no dependen de la cantidad de materia para existir? O si ya las conocías, puede que tal vez no con ese nombre, ¿verdad? De cualquier modo, te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Muchas gracias por haber visto conmigo cuáles son las propiedades intensivas de la materia. Recuerda darle me gusta, suscribirte a mi canal si no lo has hecho y compartir este video con aquella persona que sepas que está estudiando sobre las propiedades de la materia. Puede que los ejemplos y la explicación que damos aquí les sea de utilidad. Puedes encontrarme en Facebook, YouTube y TikTok como Profesor Carrillo. Y sin más que agregar por el video de hoy, gracias por tu atención, que tengas excelente día y hasta luego. Todos usamos productos químicos en nuestra vida cotidiana.
Pero ¿te has preguntado cuáles son esas propiedades o características que lo hacen ser como es y funcionar de la manera en que lo hacen? Quédate conmigo que hoy vamos a platicar brevemente de cuáles son algunas de las propiedades químicas que tiene la materia. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenido a otro video para el canal. Soy el profesor Juan Pablo Carrillo, maestro en secundarias y también maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a platicar brevemente de cuáles son las propiedades químicas que tiene la materia. Si bien a lo largo de los videos anteriores hemos hablado de todas las propiedades físicas que podemos encontrar en las cosas a nuestro alrededor, es importante comprender cuáles son las diferencias entre una propiedad física y, por otro lado, comprender cuál es una propiedad química. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Recuerda que subo contenido cada semana y estoy seguro que más de un video va a ser de tu agrado. Te decía hace un momento que vamos a terminar este tema hablando de manera muy general de cuáles son las propiedades químicas que podemos encontrar en la materia. Estas son muy diferentes de las propiedades físicas desde su concepto y su comportamiento, así que vamos a comenzar por esa parte. Lo primero va a ser definir a qué nos referimos con las propiedades químicas que tiene la materia. Fíjate lo que tengo en pantalla. Estas son las características que le permiten a la materia cambiar desde sus átomos al estar en contacto con otra sustancia, creando lo que se conoce como reacción química. Es decir, una propiedad química cambia desde el nivel atómico, la escala más pequeña que podemos encontrar de la materia. Al momento que se dé este cambio, la materia deja de ser lo que era y ahora es algo completamente diferente. Y a este proceso se le llama reacción química. Quiero que notes la diferencia con una propiedad física. Las propiedades físicas nos dicen cómo la materia se comporta, cómo es. Pero por otro lado, una propiedad química nos dice cómo cambia, cómo deja de ser una cosa para ser otra. Una vez que ya está claro esta parte, vamos a ver cuáles son esas propiedades químicas de las que vamos a hablar en este video. Nosotros para el fin de este curso vamos a mencionar 4 y el día de hoy lo vamos a hacer de manera muy breve. Esto porque cada una de estas propiedades tiene su respectivo tema, pero son contenidos que hay que ver más adelante cuando comprendemos de mejor manera algunos términos aplicados a la química. Por lo pronto, de todas formas, las vamos a platicar. Tenemos que son el pH, la reactividad, la inflamabilidad o flamabilidad y por último, la reducción-oxidación. Te pongo aquí en pantalla un ejemplo de cada una y de todas formas vamos a hablar un poquito de cada una por separado. La primera de la que vamos a hablar es el pH. Estoy seguro que ya es un término que has escuchado antes, pero que tal vez aún no sabemos a qué se refiere. Se refiere a la abreviación de potencial de hidrógeno. Eso es lo que significa el término pH, potencial de hidrógeno. ¿Y para qué nos sirve? Bueno, básicamente nos va a ayudar para medir el nivel de acidez que tienen las sustancias, de manera que podemos saber qué tan ácida es una sustancia, o por el contrario, qué tan alcalina o qué tan básica, que es el término contrario a la acidez. Por otra parte, el pH nos va a permitir medir la cantidad de iones que se encuentran libres en una sustancia cuando está líquida. Generalmente son los iones de hidrógeno, por eso se llama potencial de hidrógeno, pero no necesariamente es así siempre. Hay muchos casos en los que no funciona de esta manera. Lo que sí quiero que quede claro el día de hoy es que el pH nos ayuda a medir qué tan ácidas son las cosas que hay a nuestro alrededor. La acidez es una propiedad química que tiene la materia. Dependiendo del grado de acidez que tiene una sustancia, sus propiedades son unas o son otras. Nosotros en la vida cotidiana, por ejemplo, lo vemos generalmente con una escala de colores, donde ponemos una tirita y al momento que esta tira cambia de color, el color al que cambia nos indica cuál es el valor de pH de esta sustancia, existiendo así una escala de pH que va desde el 1 para las sustancias más ácidas hasta el 14
para las sustancias más alcalinas. Y aquí en pantalla te muestro algunos ejemplos donde puede ser aplicado el pH o ya se ve implicado de todas formas. Uno de ellos es en el cuerpo humano. Muchas de las sustancias que hay en nuestro cuerpo, como la saliva, el ácido estomacal, las lágrimas o la sangre, tienen que tener un pH adecuado, tienen que tener la cantidad o el valor de acidez que le corresponde para que funcione de manera correcta. Si estos fluidos corporales no tienen el valor de pH correcto, pueden ocasionarnos enfermedades. Aquí es un caso donde se ve aplicado el pH. Otro de ellos es en los alimentos. Todos los alimentos o la gran mayoría también tienen un valor de pH determinado. Este valor de pH determina algunas de sus características: su forma, su sabor, su color, la manera en que reacciona si tú lo mezclas con otro alimento. Esto nos ayuda también a comprender cuál es el valor de pH que pueden tener los alimentos y saber si se encuentran en las condiciones adecuadas para ser consumidos. Otro caso también muy común es en las albercas. Si tienes alberca o has estado en algún lugar con alberca, es muy común que durante el proceso de limpieza, llenado o vaciado de las albercas se revisa el pH que tiene el agua. ¿Esto para qué es? Bueno, tiene dos objetivos. El primero es que al momento que la limpian o le agregan cloro para hacerle un tratamiento a esta agua, no se les pase la mano y quede demasiado ácida, porque el cloro tiene un comportamiento ácido. Entonces, si nosotros nos metemos, pues nos va a irritar la piel, los ojos, las mucosas. Hay que revisar muy bien cuál es su valor de pH. Por otro lado, un valor de pH muy bajo puede favorecer la presencia de hongos, bacterias, levaduras, de moho. Es importante que tenga un nivel de pH intermedio, ni muy ácido ni muy alcalino. De hecho, el pH del agua generalmente es un punto medio, es el valor de 7, a lo que se le conoce como neutro. Una última aplicación del pH de la que te quiero platicar es básicamente en los productos de limpieza. Todos los productos que nosotros usamos para la limpieza del hogar, la higiene personal, el skincare, el autocuidado, tienen que tener un pH definido. Dependiendo del valor de pH que tenga ese producto, sus características son unas o van a ser otras, ya sea que sean para limpiar el piso, para mantener un aroma, para limpiar la piel, para remover las células muertas o quitar la grasa. El pH de los productos de limpieza que utilicemos le va a dar esas características especiales. Como te podrás imaginar, cuando el pH de estas sustancias cambia, es muy probable que ya no realicen su función de la manera correcta. Por eso es importante considerar el pH que tienen los productos de nuestra vida cotidiana. La segunda propiedad de la que vamos a platicar hoy brevemente es la reactividad. En este caso, la reactividad se define como la capacidad que tienen los elementos químicos para combinarse con otras sustancias, de acuerdo a la forma de su estructura atómica. Cuando un elemento es muy reactivo, es difícil que lo encontremos en su forma pura. ¿Por qué pasa esto? Como un elemento es muy reactivo, generalmente va a buscar la manera de reaccionar con cualquier otro elemento o compuesto químico que haya a su alrededor. Por lo tanto, sí es común encontrarlos en su mayoría, pero lo más común es encontrarlos mezclados o agregados en otros compuestos químicos. Un ejemplo muy común es el de los metales. En la minería es más común encontrar muchos metales, pero mezclados con otros en el suelo, ya sea con otros metales u otros minerales. Caso contrario, muy difícilmente se les va a encontrar de manera pura o aislada como ocurre a lo mejor en Minecraft. Por el contrario, cuando un elemento químico difícilmente crea una reacción con otras sustancias, le denominamos inerte. Esto quiere decir que le es muy complicado hacer una reacción o en algunos casos puede llegar a ser hasta imposible. El caso más común de esta propiedad la tienen los llamados gases nobles, que justamente por eso es su nombre de gases nobles. Muy difícilmente logran crear una reacción química con otras sustancias. Estos gases son el helio, el neón, el xenón, el radón y el criptón, por ejemplo. Y aquí vemos algunos ejemplos en pantalla
de dónde se puede ver aplicada esta propiedad química de la reactividad, es decir, de esta capacidad de crear una reacción. Por ejemplo, las caries en los dientes son una reacción química ocasionada por las bacterias que se encuentran en la boca. Dependiendo de nuestra alimentación y nuestros hábitos de higiene, esto va a permitir que suceda la reacción química o lo va a retrasar. Por eso es que hay personas que tienen caries y otras que no. Otro caso donde vemos esta situación de la reactividad es al momento de que cocinamos nuestros alimentos. Sabemos que no todos se cuecen a la misma temperatura, al mismo tiempo, ni de la misma forma. Esto nos deja muy claro que la reactividad nos muestra de qué manera puede reaccionar los compuestos químicos, ya sea de la carne o de las verduras, o de qué manera podemos cambiar esas propiedades para que sean diferentes. Otros dos casos muy similares es el caso de la composta, donde se crea un tipo de tierra especial con algunos nutrimentos extra para que sea el suelo más fértil. Y entre más fértil sea el suelo, pues va a permitir que las reacciones químicas que se llevan a cabo en las plantas den un mejor crecimiento. Por eso el fertilizante sirve para que las plantas puedan crecer en mayor tiempo y de mayor calidad. Y por último hablaríamos de la descomposición de los seres vivos. También dependiendo de sus componentes químicos, cuando la vida llega a su fin en un ser vivo, el proceso de descomposición puede ser muy diferente. Dependiendo de las sustancias químicas que lo forman, en algunos casos va a ser una descomposición más rápida y en otros va a ser un proceso mucho más tardado. La siguiente propiedad de la que vamos a hablar, una muy sencilla llamada flamabilidad o inflamabilidad. Esta hace referencia a que algunas sustancias pueden crear una explosión que libera calor y también va a liberar llamas o fuego. Esto en presencia de una fuente de calor o también de una fuente de oxígeno. Por ejemplo, pues hablemos del aire, ¿verdad? O en otros casos puede llegar a suceder que esto ocurra debido a la reacción entre diversas sustancias. Por ejemplo, cuando acercamos a lo mejor el teléfono a la gasolina y por eso es que hay en las gasolineras letreros de que evites utilizar el celular. Creo que para este caso es muy obvio, simplemente cuando se genera una llama, hablamos de un caso de flamabilidad. Hay algunas sustancias que les es muy fácil arder en llamas, generalmente a los combustibles, por ejemplo, papel, carbón, petróleo, gasolina, etcétera. Pero por el contrario, puede haber otras sustancias a las que les es muy difícil entrar en llamas. Generalmente hablaríamos del caso de los metales. Y finalmente vamos a hablar de una cuarta propiedad química de la materia y en este caso vamos a hablar de la llamada reducción-oxidación. Esta última tiene un nombre un poco más extraño, es un poco más compleja y vamos a hablar de ella por lo pronto de manera muy superficial. Como te decía al principio, cada uno tiene su tema correspondiente y ahí hablaremos con un poco más de detalle. Para el día de hoy te adelanto que es un tipo particular de reacción química en la que la forma en que estas sustancias se mezclan o hacen una reacción se da un cambio en los electrones que tiene cada una de las sustancias que forman esta reacción. De manera que cuando ocurre esta reacción química, los electrones pasan de un lado a otro, dejan de estar en una sustancia y pasan a estar en la otra. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de esta reacción hay una sustancia con más electrones de las que tenía al principio y hay otra sustancia con menos electrones de los que tenía cuando comenzó esta reacción química. Es muy particular porque se da este intercambio entre los electrones, pasan de un elemento a otro y esto nos deja más claro porque es una propiedad química. Hace una modificación muy drástica en los elementos químicos que están participando en esta reacción. Aquí puedes ver en pantalla un par de ejemplos de cómo se representan este tipo de reacciones, donde tenemos un elemento y se da esa agregación o esa disminución en los electrones. ¿Dónde podemos llegar a ver este tipo de reacciones? Aunque su nombre suene extraño, no son reacciones tan poco comunes o tan extrañas en la vida cotidiana. Aquí en pantalla te muestro algunos ejemplos. El caso más común y como hace referencia a su nombre, hablamos de la oxidación. Generalmente la oxidación de los metales
tiene que ver con este paso en los electrones y por eso un metal oxidado tiene propiedades tan diferentes a este mismo metal cuando no lo está. Otro caso de ellos es el caso del fuego. El fuego también es un proceso de oxidación. No por nada necesita de una gran cantidad de oxígeno para que se lleve a cabo. Por último, hablamos también de la respiración. El proceso de respiración también es un proceso de oxidación, donde se cambian algunos electrones entre el oxígeno y el dióxido de carbono que entran a nuestro cuerpo para llevar todo el oxígeno a nuestras células, además de producir energía. Para nosotros, el proceso de respiración funciona como si fuera el motor de nuestro cuerpo. Es el que nos permite suministrar de energía a todo nuestro organismo. Y también es un proceso de oxidación. Me gusta decir generalmente que nosotros cuando respiramos estamos en un proceso de oxidación, es decir, de envejecimiento prácticamente. No por nada existen algunas sustancias para revertir el envejecimiento que se llaman antioxidantes. Espero que con esto ya te haga un poco más de sentido cómo estas reacciones químicas de reducción y oxidación pueden estar presentes en nuestra vida cotidiana. Y ahora te toca a ti. Cuéntame si ya conocías sobre estas propiedades, si sabías que están tan presentes en nuestra vida diaria para que veas que los cambios químicos en la materia no son cosas extrañas ni del otro mundo, solamente que a veces no comprendemos que se encuentran ahí presentes. Cuéntame también si conocías sobre el pH, la inflamabilidad, la reactividad y por último la reducción o oxidación. Y si ahora que las conoces, ¿cuál es tu perspectiva, no? ¿De qué manera ves ahora estos cambios químicos? Te leo en los comentarios. Y con eso llegamos al término de este video. Gracias por haber visto conmigo cuáles son algunas de las propiedades químicas de la materia. Recuerda darle like, compartir este video y suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Recuerda que subo videos cada semana y es muy probable que más de algún video te sea de utilidad. Por ejemplo, para algún amigo que esté estudiando química y quiera recordar cuáles son las propiedades químicas de la materia. Puede que la explicación que damos aquí y los ejemplos que hemos mostrado le ayuden a comprender de mejor manera este tema. Puedes seguirme en mis redes sociales, me puedes encontrar como Profesor Carrillo en Facebook, YouTube y TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, muchas gracias por tu atención, que tengas excelente día y hasta luego.